Mis hermanos, leer Eclesiastés, si no se tiene en cuenta la introducción que nosotros vimos, saber cuál es el propósito final de este libro, va a ser que usted y yo tal vez veamos en este tipo de cosas una ocasión, no para vivir para el Señor, sino para vivir para los propios placeres. Yo quiero, y voy a hacerlo, hermanos, porque definitivamente que hay palabras que se sacan de aquí, y quiero que nos demos cuenta de la manera en las cuales las versiones de la Biblia, aunque traten de trabajar un lenguaje más actual, no por eso quiere decir, hermanos, que nos estén diciendo lo que realmente nos quiere decir a nosotros la Escritura. Yo voy a leerles un momentico porque no lo tenía preparado, pero sí quiero leérselos de otra versión de las Escrituras. Y hay gente que usa, de hecho, déjenme un momentico, yo les digo una cosa. Mire lo que dicen estos pasajes en otra versión, los primeros versículos. Los primeros 3 versículos. Dice: puse todo mi empeño en entender todo esto y pude comprobar que todo está en las manos de Dios. En sus manos está lo que hacen los sabios y la gente honesta. Ninguno de nosotros sabe en realidad lo que son el amor y el odio. Mire lo que está diciendo. Lo mismo da ser justo que ser injusto. Ser bueno o malo, puro o impuro. Ofrecerle sacrificios a Dios o no ofrecérselos. Pecar o no pecar. Hacerle a Dios promesas o no hacérselas. Pues todos tenemos un mismo final. Y eso es lo malo de todo lo que se hace en esta vida, que todos tengamos un mismo final. Además, siempre estamos pensando en la maldad. Nos pasamos la vida pensando tonterías y al fin de cuentas todos paramos en el cementerio. Hermanos, ¿será que eso es lo que está diciendo? Mire que es otra versión de la Escritura. ¿Y eso a qué lo lleva usted? ¿Lo lleva a buscar al Señor? Pero acá dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo, al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así el que peca, al que jura, como el que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Hermano, realmente aquí hay diferencia entre lo que habla esto y lo que habla esto. Y son versiones que supuestamente quiere dar un lenguaje más actual para que usted y yo podamos entender las Escrituras. Pero realmente, hermanos, este tipo de cosas, y más adelante les voy a dar precisamente un comentario, voy a leerles un pedacito de un comentario que leí de alguien que muy seguramente tomó la versión que acabamos de leer y de ahí sacó su comentario para decirnos a nosotros y hablarnos de esto. Así que, bueno, vamos a dar inicio a este tiempo, mis hermanos, para continuar precisamente con este capítulo de Eclesiastés. Y nosotros no podemos olvidar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Del capítulo 8. ¿Es sencillo? Si estamos empezando el capítulo 9, ¿de dónde venimos? Del 8. No podemos venir ni del 6 ni del 7, sino que venimos del 8. Es claro, hermanos. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué nos terminó diciendo precisamente el capítulo 8 de Eclesiastés? Nos dijo que todo intento que el hombre haga, esforzándose y trabajando arduamente para conocer las obras de Dios, es un intento vano, hermanos, porque al final el hombre no puede descubrir todo lo que Dios ha hecho. El hombre, por más que se esfuerce, hermano, o por más que el hombre llegue y trate de mezclar trabajo y sabiduría, que son instrumentos para descubrir cosas, hermano, dejó al hombre en oscuridad. Y Salomón se dio cuenta de esto. Salomón trabajó, Salomón investigó, Salomón quiso encontrarle el sentido a la vida. Y al final, ¿qué terminó? No alcanzando nada, o sea, sin darse cuenta realmente cuál es el propósito de la vida, cuando Dios no está en el corazón del hombre. O sea,
Ahí todas las cosas, o sea, el hombre no puede alcanzar a entender la obra de Dios por más que trabajen buscando, hermanos, no la va a alcanzar a entender. Así que, mis amados, cuando usted y yo nos damos cuenta, hay algo que usted y yo tenemos que saber. Hay misterios de la providencia de Dios. Dios gobierna en esta tierra como Él quiere. La cuestión es que cuando nosotros decimos como Él quiere, no es como usted y yo decimos como yo quiero, que usted y yo vamos a gobernar mal. No, cuando Dios gobierna como quiere, Dios está gobernando perfectamente. Y a veces los misterios de la providencia de Dios son difíciles de entender para nosotros, y esto mismo le estaba pasando a Salomón. Para Salomón era difícil entender los misterios de la providencia del Señor, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces usted y yo, de la misma manera que a veces trató de hacerlo Salomón, como él no entiende, como él trató de buscarle significado a todas las cosas y no las encontró, entonces ¿qué quiso? Quiso tal vez como tratar de bajar a Dios y traerlo aquí como a su pequeña esfera, a su razón, para encontrar como razón de las cosas. Pero hermano, así no funcionan las cosas. Salomón quiso traer a Dios debajo del sol y como que darle razón a todas las cosas bajo lo que él entendía y traer a Dios a esta esfera de lo natural y terrenal. Pero así no es, hermanos. Dios lo que quiere enseñarnos a nosotros es definitivamente la infinita distancia que existe entre la criatura y el Creador. Eso es lo que Dios. Recuerden que lo que Dios quiere y el propósito que se tiene con este escrito es que ustedes y yo nos demos cuenta de que todo el hombre es ¿qué? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es lo que dice la Escritura, hermano. No hay otra razón de la vida. No hay otra razón para vivir. Usted nunca va a encontrar utilidad en esta tierra, a menos de que usted se encuentre con el Señor. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando el hombre no ha encontrado respuesta a los misterios de la providencia de Dios, entonces, en su limitado entendimiento, ¿sabe qué el hombre ha hecho? ¿Sabe cuál es la manera en que el hombre ha entendido las cosas en esta vida? Viendo lo que terminamos de ver por ejemplo, en el capítulo 8 y lo que estamos viendo en el capítulo 9, hermano, ¿sabe cuál es el nombre que el hombre le ha dado? El nombre que el hombre le ha dado como a los acontecimientos y a los sucesos de la vida. Le ha dado la palabra suerte, hermano, suerte. Usted ha escuchado, por ejemplo, que usted y yo decimos muchas veces anteriormente en nuestra pasada manera de vivir, nosotros que le decíamos a la gente, suerte, ¿sí o no? Suerte, que le vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros vemos que a alguien le va bien, cuando nosotros vemos que a alguien le iba bien, a esa persona que no tenía tal vez mucha posibilidad de que le fuera bien, pero le fue bien, ¿qué decíamos? Qué suerte. Ah, qué suerte que tenía. Esa persona sí es muy de buenas. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaba con aquella persona que de pronto tenía buenas posibilidades y le fue mal? ¿Qué decíamos? Mala suerte. Ah, ese sí es muy de malas. Mala suerte. Así el hombre empieza en su limitado entendimiento, como no entiende las providencias de Dios, ¿cierto? Entonces el hombre le echó todo a la suerte. Entonces las cosas pasan a la suerte. Si a usted le fue bien, uy, qué de buenas. Si le fue mal, uy, qué de malas. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? De esa manera, usted y yo decimos que la suerte es lo que define lo que ha de suceder. Pero según lo que usted y yo vemos, mis amados hermanos, así no es. Así no es, hermanos. Usted y yo no vivimos por suerte, usted y yo no vivimos de esa manera. Esa es vanidad de vanidades. Miren, hermanos, ¿qué es lo que quiere Salomón enseñarnos en estos versículos que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 9? Bueno, hermanos, yo quiero que nos paremos en dos pensamientos prácticamente que nos están mostrando aquí estos versículos. Y es una cosa, hermanos, hay dos pensamientos en los cuales el hombre no se toma mucho tiempo en meditar. Aquí hay dos pensamientos en los cuales el hombre natural, o normalmente, usted y yo no vemos a los hombres tomándose el tiempo para meditar. Y lo primero, hermano, es que usted y yo no vemos, por ejemplo, ahora en estos días que están saliendo solecito, usted en estos días soleados, usted no ve a las personas sentadas pensando, porque es que yo no hallo sentido en mi vida. Pero que usted escucha eso. Hoy en día, hermanos, usted y yo no vemos la gente pensando,
¿Por qué vivo de la manera que vivo? ¿Por qué será que me pasan las cosas que me pasan? La gente no se toma tiempo para pensar en eso. No es lo que usted y yo normalmente vemos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque, ¿qué hizo la gente? La gente tomó las providencias de Dios y como no les alcanza a entender, ¿cómo las llamó? Suerte. Por esa razón el hombre no se detiene a pensar por qué pasa lo que pasa, por qué no haya sentido a su vida y por qué vive de la manera en que vive. Así que digamos que de esa manera ese es el primer pensamiento, hermanos, que usted y yo vemos en estos versículos. Y el segundo pensamiento que nosotros vemos en estos versículos, y es algo de lo cual ya Salomón nos ha hablado en otras ocasiones, es que lo inevitable ¿de qué? De la muerte. Lo inevitable de la muerte. Y Salomón no repite esto porque sí, él ya nos ha hablado varias veces de esto. Nos ha hablado varias veces de la muerte. Y no lo repite porque sí, sino hermanos, sino que en este caso Salomón ha encontrado cosas valiosas que más adelante vamos a ver. Así que como las personas no se toman mucho tiempo en pensar, en meditar, ¿por qué vivo de esta manera? ¿Por qué no le hallo sentido a la vida? ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque se lo dejó a la suerte. La gente tampoco se toma el tiempo en un día soleado para pensar en la realidad de ¿qué? De la muerte. En la realidad de la muerte. Los hombres no se pasan pensando en eso. Aunque todos los que estamos aquí y los que están afuera saben que un día van a morir, no se dan la tarea a gastar tiempo y tal vez pensando que van a perder el tiempo en lo horrendo del pensamiento de la muerte. Hermano, la gente no se toma el tiempo de que en un momento este cuerpo se va a quedar sin aliento. ¿Cuántas veces usted y yo, por ejemplo, como cristianos, a la luz de lo que se nos enseñaba hace una semana, de que un día el Señor Jesucristo va a venir, porque Él prometió venir por segunda vez, ¿cuánto usted y yo pensamos en eso, hermano? Que un día usted y yo realmente vamos a tener que encontrarnos con esa realidad. Hermano, usted un día usted y yo, a menos de que el Señor venga y nos lleve, que al final vamos a morir, hermano, si el Señor antes de eso nos llama a cuenta, usted y yo vamos a ser enterrados, usted y yo vamos a morir, eso es una realidad. ¿Y qué va a pasar? Hermanos, usted y yo vamos a terminar siendo consumidos por gusanos. Por gusanos vamos a terminar siendo consumidos. ¿Y qué es lo que se dice? Eso es la suerte, ese es el ciclo de la vida. Entonces estos dos pensamientos los tenemos nosotros aquí en estos versículos, hermanos. ¿Cuál es el primer pensamiento? Que la gente no se toma tiempo en meditar ¿qué? En las providencias de Dios porque no las entiende. Entonces, ¿a qué le ha hecho todo? A la suerte. No se pone a pensar qué pasa, por qué vivo, cuál es la razón de la vida, por qué estoy en esta tierra. Y la otra cosa es que no se toma tiempo para pensar en la realidad del amor. La gente no toma tiempo para eso. Por eso, el título de este mensaje es que vive, disfruta y goza. Y usted podrá decir, pero uy, entonces ¿qué? ¿A qué nos vamos a dedicar? Bueno, hermanos, el primer pensamiento que tenemos es la providencia de Dios es misteriosa, ¿cierto? Ese es el primer pensamiento, que la providencia de Dios es misteriosa. Y vamos, los versículos 1 al 3 nos dicen a nosotros, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo eso. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, ¿se van qué? A los muertos. Entonces, mis amados, todo lo que Dios hace está por encima del pensamiento de los hombres. El apóstol Pablo dice, cuán insondables son los juicios e inescrutables los caminos del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pero, hermanos, aunque usted y yo tal vez no alcancemos a entender todas estas cosas que Dios hace, o sea, el pensamiento de Dios tan elevado, Salomón nos está diciendo
que en el gobierno soberano de Dios todas las cosas están en sus manos. Es decir, hermanos, todos los hombres y sus obras se encuentran en las manos de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Pero hay algo característico aquí, y es que el hombre no alcanza a comprender que si a todos los hombres les viene un mismo suceso, sea el hombre bueno o sea el hombre malo, que es lo que nos dice aquí, y si estamos todos los hombres en las manos de Dios, ¿cómo determinar entonces qué experimentamos de la mano de Dios? ¿Es amor o es odio? Eso el hombre no lo sabe. O sea, eso es un misterio que el hombre no entiende. ¿Es amor o es odio? ¿Qué es lo que recibimos nosotros de la mano del Señor? Bueno, hermanos, recordemos que usted y yo anteriormente estuvimos hablando de algo que se llama la ley de la retribución. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Y que el hombre bajo este pensamiento puede determinar lo siguiente. El hombre determina bajo este pensamiento que si todas las cosas le salen bien, ¿Dios qué? ¿Dios qué? Está con él. Dios está con él. Ese es el pensamiento de la retribución. Si todas las cosas me salen bien, Dios me está conmigo y Dios me ama mucho. Pero resulta que bajo la ley de la retribución, ¿qué pasa con el hombre? Que si las cosas no le salen bien, entonces ¿qué determina el hombre? Que Dios no está conmigo, Dios no me ama. Dios no me ama. Eso es lo que según nosotros vemos según la ley de la retribución. Ahora, hermano, esto es algo cierto. Esto es algo cierto. Eso no solamente le pasa al pensamiento del mundo. ¿A cuántas personas les pasan cosas que son buenas ante nuestros ojos y dicen, es que Dios qué? Dios me ama mucho. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso de incrédulos? Que cuando le pasan cosas buenas, ¿qué dicen? Dios me ama mucho. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? ¿Qué dicen esas mismas personas? Ya Dios no lo ama. ¿Ve? Entonces, según eso, ellos dicen, hermanos, que Dios lo ama según las circunstancias. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Dios en las Escrituras claramente ha dejado estipulado que Él no es como nosotros, que sus caminos y sus pensamientos son muchos más elevados que los nuestros. Así que si, hermanos, si usted y yo basamos en las circunstancias externas de cada persona, si lo que está recibiendo es amor o rechazo u odio de Dios, hermano, usted y yo al final entonces no podríamos saber si Dios nos ama o no nos ama. ¿Cómo determina usted si Dios lo ama o no lo ama? Si usted basa todo en las circunstancias, hoy me ama, mañana no, hoy sí, hoy no, ¿cómo? El hombre no lo sabe. El hombre no lo sabe. Ahora, no desconectemos esto, hermanos, precisamente, que esto viene también del capítulo 8. No desconectemos estas cosas. Mire qué es lo que está diciendo. Aquí está hablando, por eso yo les leí la otra versión, donde él está dejando esto como que, o sea, esto no tiene sentido. Entonces vivamos como queramos, porque si al fin y al cabo esto no, a todos, usted haga bien o haga mal, eso no importa. Según lo que nos decía esa versión, porque eso es lo que estaba diciendo. Aquí es claritico, hermanos, que aquí dice que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Ahora, ¿de dónde venimos? Venimos del capítulo 8, donde hay cosas que usted y yo no entendemos. ¿Qué decía el capítulo 8? Que él vio a justos que le sucedían como si hubieran hecho obras de ¿qué? De impíos. Y él vio impíos que le sucedían cosas como si hubieran hecho obras de ¿qué? De justos. Pero ¿en qué es lo que nos llama el Señor aquí a descansar? ¿En qué podemos usted y yo descansar, hermanos? Que aunque los hombres tengan las mismas, hermanos, o sea, que aunque a los justos y a los impíos les vengan las mismas dispensaciones providenciales de Dios, que al final todos tendremos que encontrarnos con una misma realidad, ¿qué es lo que pasa? Que usted y yo podemos descansar en que aquí está hablando claramente que aunque usted sea justo y sus obras justas, usted le ocurra como si hubiera sido un impío, hermano, sus obras, las obras de los justos, están en las manos ¿de quién? De Dios. En las manos de Dios. O sea, Dios no las ha olvidado.
quiero que sepa que Dios no ha olvidado las obras de los justos, así como tampoco ha olvidado las obras de los impíos. Y cada una será pagada conforme a su obra, valga la redundancia. Entonces, mis amados hermanos, pensemos en este pensamiento. Si a la gente le va bien, es de buenas. Si a la gente le va mal, es de malas. Pero ahora pensemos si realmente, hermano, ¿cómo entonces podemos usted y yo entender que si me va bien, Dios me ama, y si me va mal, Dios no me ama? ¿Cómo podemos nosotros entender realmente qué es amor o qué es odio, qué es este tipo de cosas? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto? Bueno, mis hermanos queridos, cuando usted y yo no tenemos el conocimiento de Dios, usted y yo podemos razonar de la manera en que razona el mundo. Si me va bien, Dios me ama. Si no me va bien, Dios no me ama. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar un caso de las Escrituras para darnos cuenta de qué manera entonces es que uno puede determinar cuál es el amor de Dios. ¿Usted recuerda al rico y a Lázaro? ¿Sí recuerda esa historia? El rico, ¿qué pasaba con el rico? El rico se vestía muy bien. El rico todos los días, dice ahí, ¿hacía qué? Grandes banquetes. O sea, no le pasaba nada, no le faltaba nada, tenía todo lo que tal vez quería y gozaba. Pero en el mismo momento en que ese rico estaba disfrutando de muchas cosas en esta tierra, a la misma vez a la puerta de la casa de ese rico, ¿qué había? Había un mendigo. ¿Qué pasaba? Estaba ahí tirado a la puerta del rico. ¿Que deseaba qué? Al menos poderse saciar ¿de qué? De las migajas que caían precisamente de todos estos manjares de la mesa del rico. Y mire, Lázaro era tan pobre, Lázaro estaba tan mal, que la Escritura dice que aún los perros venían y lo lamían las llagas que tenían. Así estaba de mal ese varón. Ahora la pregunta es, sin el conocimiento de Dios, ¿usted qué podría concluir? O dígame usted, siendo cristiano, ¿usted qué concluiría? Dígame usted qué concluiría. Que Dios no estaba con él. Que Dios no estaba con él. Usted, mire que no solamente sin el conocimiento de Dios, sino muchas veces uno mismo, aún con el conocimiento de Dios, uno dice, uy, pero el pobre Lázaro sí que le fue mal, tan de malas. No tenía suerte, el otro tan de buenas. Mire que aún en un pensamiento cristiano puede estar esto. Así que si usted y yo tenemos este pensamiento tan de malas y tan de buenas, entonces usted y yo estamos concluyendo que el rico es amado por Dios y Lázaro, que es el pobre, es odiado por el Señor. Porque a uno le salen las cosas bien y a otro le salen las cosas mal. Así que cuando este cuadro viene a la mente, es difícil de entender. Pero hermanos, esos son los misterios de la providencia de Dios. Dios obra como quiere. Pero la pregunta es, ¿podremos determinar nosotros el amor o el odio de Dios simplemente bajo esas circunstancias? Eso es lo que sí tenemos que preguntar. ¿Tenemos nosotros la manera de concluir que Dios amó a Lázaro, que Dios amó al rico y que odió a Lázaro, simplemente por las circunstancias externas? La historia no termina ahí. La historia no termina ahí. ¿Sabe por qué? Porque la realidad es que cuando estos hombres se encontraron ¿con qué? Con el segundo pensamiento que tenemos aquí, ¿qué? Con la muerte. Cuando estos hombres se encontraron con la muerte, cuando ellos murieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los roles se cambiaron. Los roles se cambiaron. Y entonces, ¿qué pasó? Que el pobre que siempre pasó necesidades en esta tierra, al pobre de malas, al que lo lamían los perros, a ese pobre de malas, cuando murió, ¿sabe qué pasa? Está en el cielo. Inmediatamente pasa al cielo. Aquí, tirado en la calle, que los perros lo lamen. Muere, cierra sus ojos y inmediatamente se encuentra ¿en dónde? En el cielo. ¿Y qué vemos? Al que tuvo todas las comodidades, al de buenas,
al que tuvo suerte, al que Dios amaba, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Que entonces ahora abre sus ojos ¿en dónde? En el mismísimo infierno. Entonces, ¿será que Dios cambió su amor? Dígame usted, ¿Dios cambió su amor? Mire, el hecho de que ustedes y yo no entendamos todas las cosas no quiere decir, hermano, que la historia no tiene sentido, porque sí que lo tiene. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hermanos, que en la providencia de Dios es muy difícil para una mente limitada como la nuestra. Es muy difícil que usted y yo podamos concluir y sacar conclusiones de Dios con cosas tan hermanos, como tan naturales y terrenales, como decir que si tengo plata, Dios me ama, si no tengo plata, Dios me odia, que si tengo salud, Dios me ama, que si no tengo salud, Dios me odia. Hermano, y muchas veces usted y yo concluimos las cosas de esa manera. Muchas veces usted y yo concluimos las cosas de esa manera. Pero amor u odio, ¿quién lo sabe? Todo está delante de los hombres. Es decir, hermanos, ¿quién nos enferma? El apóstol Pablo dice, ¿quién de ustedes se enferma? Y yo no enfermo. ¿Quién de ustedes pasa necesidad? Y yo no paso necesidad. ¿Quién de ustedes se entristece? Y yo no me entristezco. Hermano, dígame, ¿será que es que los impíos se enferman y yo como cristiano no me enfermo? Entonces determinamos que entonces que Dios no me ama porque estoy enfermo. Hermano, podemos determinar y concluir y sacar conclusiones de Dios de una manera tan ligera, hermano, y tan terrenal. Mire, es tan real esto que usted y yo no podemos determinar que Dios nos ama o no nos ama por la situación económica o por la situación de salud. Que hermanos, así como los malos se enferman allá afuera, yo conozco dentro de la iglesia a justos con más dolencias que los impíos que están afuera. Póngame pues ese trompo en la uña y dígame. Yo vivo esa realidad en mi casa. Yo tengo una esposa que pasa noches sin dormir por los dolores tan tremendos que le da su enfermedad. Y tal vez puedan haber mujeres impías que duermen tranquilamente sin que les duela ni una sola muela. Ahora, entonces por eso puedo determinar yo que Dios odia a mi esposa. Porque mi esposa tiene dolencias todos los días y todo el día. Hermano, así como a un asesino le da cáncer, yo conozco a justos que han muerto de esta misma enfermedad. Y no por eso puedo determinar entonces que Dios ama o odia. No lo puedo determinar, hermanos. Si usted y yo vemos las escrituras, la escritura está llena de ejemplos. Por ejemplo, ¿Acab fue un hombre impío? ¿Sí? ¿Cómo fue muerto Acab? ¿Cómo fue muerto Acab? Es bueno que conozcan la escritura. Fue muerto en guerra. Por una providencia del Señor, no flechas perdidas, porque eso no lo hay. Dios ya tenía esa flecha determinada para ese varón. No fue suerte. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿Acab fue un impío? ¿Sí o no? Muerto en batalla. Ahora la pregunta es, ¿Josías era un hombre justo? ¿Y cómo murió Josías? En batalla también. Entonces podemos determinar que entonces Dios odiaba a Acab o a Josías porque murió en batalla. Hermanos, a lo justo les vienen cosas buenas. Abraham era rico, y muy rico, y era justo. Ahora yo pregunto, ¿conocen a Amán? ¿Saben quién era Amán? El que quería acabar a los judíos. ¿Y no le fue bien también? ¿No era también rico? Entonces determinamos que entonces porque Amán tenía plata, entonces Dios lo amaba. No podemos determinar las cosas de esa manera, hermanos. Ejemplos tenemos en la escritura, muchos. Job. ¿Odiaba a Dios a Job? Odiaba a Dios a José porque lo llevó allá y sus hermanos lo tiraron allá y lo llevó a Egipto y pasó las penurias grandes. Y entonces por eso podemos determinar que Dios odiaba a José o a Job. No, hermanos. Pero piense usted y yo. Piense si el relato de Job no estuviera.
O piense si usted y yo tuviéramos solamente un pedazo, o que usted y yo hubiéramos estado en las circunstancias que estuvieron los amigos de Job. Dígame usted cómo hubiera juzgado las cosas. ¿Ah? Dígame si usted hubiera tenido que ver a uno de sus hermanos aquí en la condición de Job. Dígame usted cómo hubiera juzgado. ¿Ven? Hermanos, ¿qué hicieron, hermanos? Los amigos de Job dijeron que era un enemigo de Dios porque alguna cosa había hecho delante de Dios para que Dios lo tratara de esa manera. Y usted y yo podríamos juzgar de la misma manera, porque eso está en nuestro pensamiento. Usted y yo juzgamos las cosas por las circunstancias, porque no entendemos las providencias del Señor. Si no fuera porque el Señor nos dejó ese relato en las Escrituras, ¿qué determinaríamos entonces? Ay, hermanos, Salomón nos quiere enseñar que este conocimiento de las providencias misteriosas de Dios son muy altas para nosotros y es difícil comprenderlas. ¿Qué podemos nosotros entonces aprender de esto, mis amados hermanos? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Que las dispensaciones externas, es decir, las circunstancias externas que puedan llegar sobre su vida o sobre la mía o sobre la vida de los impíos, no determinan ni demuestran el amor o el odio de Dios. No podemos determinarlo de esa manera. Hermano, lo que nuestros ojos naturales puedan juzgar, no puede ser el amor o el odio de Dios a la luz de lo que nosotros vemos. No puede ser así. Usted y yo nunca podremos interpretar el amor de Dios a la luz de las circunstancias. No es así. La manera objetiva y autorizada por Dios para interpretar su amor, lo encontramos en la misma Biblia. Usted y yo no tenemos que determinar si Dios ama o odia por las circunstancias. Usted y yo tenemos la Biblia para mostrar, para dejarnos ver cómo es que se muestra el amor de Dios en las Escrituras. ¿Y sabe dónde vemos usted y yo el amor de Dios en las Escrituras? ¿Sabe cómo lo vemos? En la cruz del Calvario. Ahí es donde usted manifiesta, donde usted puede ver de manera objetiva, el amor de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 3:16? Versículo conocido por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Ahora, la primera carta del apóstol Juan, ¿qué nos dice a nosotros la primera carta del apóstol Juan? La primera carta del apóstol Juan nos dice a nosotros lo siguiente, mis queridos hermanos. Ya les voy a decir. En esto, en el capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahí está, hermanos queridos. El amor de Dios es objetivo. Usted y yo no podemos determinar el amor de Dios en cómo me salieron las cosas. ¿Es que me fue bien o es que me fue mal? Y de esa manera yo determino si Dios me amó o Dios me odió. Hermanos, usted y yo no podemos de esa manera juzgar, porque muchas de las cosas en su vida y en la mía no salen como quisiéramos que salieran. Y mire, hay muchas personas que aunque en esta tierra las cosas les salieron como ellos querían, ¿qué pasa hoy? Muchos de ellos abrirán sus ojos el día de mañana o el día de hoy, si llegan a morir, hasta la eternidad en el infierno, aunque todo le haya salido bien. ¿En dónde? En esta tierra. Un hombre puede entonces saber que Dios lo ama, y solamente de manera objetiva, cuando ese hombre sabe que su Hijo unigénito tomó el lugar que nos correspondía en la cruz para pagar la deuda y salvar a un pueblo de sus pecados. No las circunstancias, hermanos, porque las circunstancias cambian. Y si las circunstancias cambian, entonces yo tenemos que decir que el amor de Dios está cambiando en todo tiempo. Y el amor de Dios es inmutable. Exactamente. Es inmutable.
Entonces Salomón, ¿qué nos está diciendo? Que ningún hombre puede llegar a fundamentar una confianza personal, una confianza en Dios de manera personal ante lo que le sucede, ante las cosas que están ante él. ¿Sabe por qué? Porque las cosas son iguales para todos, hermanos. Así como el impío se enferma, el justo se enferma. Así como el impío pasa necesidad, el justo pasa necesidad. Así como el justo puede tener buenas cosas y buenas dádivas, el impío también las puede. Entonces no podemos determinar y tener una confianza en que Dios me ama o no me ama por las cosas externas. Entonces, ¿en qué debe descansar el justo? En que sus obras están en las manos ¿de quién? De las manos de Dios. Así que, hermanos, ¿dónde podemos estar nosotros más seguros? ¿Dónde nosotros podemos estar seguros, aunque usted y yo haciendo buenas obras nos paguen como si fueran impíos? ¿Dónde descansamos? En que las obras que usted y yo hagamos, aunque nos paguen como impíos y aunque nos suceda como impíos, sus obras y mis obras están puestas delante de ¿quién? ¿En las manos de quién? De Dios. De Dios, hermano. Dios no se olvida. La Escritura dice que aquel que le da al pobre, Dios no lo olvidará. ¿Dios qué? Se lo pagará. O sea, Dios no olvida, hermano, lo que usted y yo hagamos en su nombre, con tal de darle honor y darle gloria. Así que saber que nuestras obras están en las manos del Señor, es en eso que usted y yo tenemos descanso, no en las circunstancias. Y este realmente fue el hallazgo valioso de Salomón. ¿Cuál fue el hallazgo valioso de Salomón? Hermano, que nuestra confianza, que, hermano, lo que debe de alegrar, darle descanso, darle certeza a nuestro corazón, es que nuestras mentes y corazones, hermanos, que las obras, que su vida, que mi vida está en las manos del Señor, las manos de la vida de los santos están en las manos del Señor, y por tanto usted y yo no debemos temer, porque usted y yo estamos, como dice Isaías capítulo 41, versículo 10, estamos ¿sobre qué? Sobre la diestra ¿de qué? De su justicia. Quiero que vayamos a Isaías 41, 10. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con la diestra de qué? De mi justicia. Hermano, en esto es que usted y yo tenemos descanso. Que si usted y yo estamos en la diestra de Dios, oh, mis amados hermanos, de ahí nadie nos va a quitar. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Entonces, hermano, ahí está el descanso nuestro, que Eclesiastés nos está enseñando, mis amados hermanos, precisamente que la providencia de Dios para nosotros es misteriosa. No podemos dejarle las cosas a la suerte. Dios es el que gobierna todas las cosas, y las obras de los justos y de los sabios están en sus manos. Hermano, que nos vaya mal no significa que Dios nos haya odiado. El hermano Robert decía ahorita lo siguiente, y yo creo que aunque el Señor da ese tipo digamos que de promesas en su palabra, no quiere decir que siempre tenga que ser así, y eso va un poquito más allá, también hablando a nosotros precisamente de una buena vida y de una vida eterna. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos hombres de Dios, hombres dedicados al Señor, nosotros vemos hombres muriendo a temprana edad. Y entonces uno podría llegar a decir: venga, entonces lo que el hermano Robert me dijo entonces es mentira. Hombres muriendo a los 50, 60, otros muriendo a los 30, 40 años, hombres que sirvieron al Señor con todo su corazón. Entonces, ¿tenían que vivir ellos 90 y 100 años? Mis amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿En qué tenemos nosotros que descansar? Hermano, que sus obras y mis obras están en las manos del Señor, y en eso usted y yo descansamos. Que si usted y yo tenemos una buena y limpia conciencia delante del Señor, sepamos, hermano,
que eso el Señor no lo olvidará. En eso es que usted y yo descansamos. No determinemos que Dios nos ama o nos odia por lo que me pasa, porque eso es muy pobre. Eso es juzgar a Dios como si fuera un hombre igual a nosotros. Pero ¿qué es lo que también nos está enseñando esto, hermanos? ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que así como para ustedes y para mí hay descanso en saber que las obras, sus obras y mis obras como justos en Cristo Jesús están en las manos del Señor. Bueno, yo quiero que sepa otra cosa, que para otros la Escritura dice lo siguiente: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que dice Hebreos 10:31. Y yo quiero que aquí tengamos muy en cuenta, muchachos, ustedes jóvenes, ustedes, quiero que tengan en cuenta que así como el Señor tiene en cuenta las obras de los justos, así mismo tiene en cuenta las obras de los impíos. Esa versión de la Escritura que decía, no importa lo que usted haga, porque al final todos vamos a morir, no importa. Haga bien, haga mal, eso no importa, entonces viva como quiera. Mucho cuidado con ese pensamiento, porque las obras de los impíos también están en las manos de Dios, y horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Mire, caer en las manos de un Dios vivo es algo que yo no le deseo, ni siquiera al peor de mis enemigos. Definitivamente. Porque, hermanos, no sabemos lo que es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando nosotros hablamos de esta expresión, que sea amor o que sea odio, lo que la Escritura está mostrándonos a nosotros es una figura literaria y que se usa para encerrar la totalidad de las circunstancias que el hombre no alcanza a comprender. Pero que ciertamente el hombre tiene que tener en cuenta una cosa, que en la vida que lleve en esta tierra, en el tiempo que pueda trasegar en esta tierra, le van a sobrevenir cosas, sean buenas o sean malas. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que a los hombres, que así como Dios tiene en cuenta las obras de los justos, también tiene en cuenta las obras de los impíos. Y al final, ¿dónde es que nos vamos a dar cuenta de eso? De que Dios tiene en cuenta esto. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta realmente si Dios nos amó? Porque realmente no hay nadie que pueda decir delante de Dios, es que tú me odiaste. ¿Sabe por qué razón? Aquí nadie puede llegar a decir el día de mañana, es que tú me odiaste, oh Dios. Ninguno. Ninguno puede decir que Dios lo odió. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios mostró su amor. Dios mostró su amor para con todos los que estamos aquí reunidos. Así que si usted es echado del infierno, no es simplemente porque Dios lo odie, fue porque usted rechazó el amor de Dios en Cristo Jesús. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que Salomón dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto van a los muertos. Muchachos, una vez más, ustedes podrán querer hacer todo lo que quieran hacer, pero quiero que sepan una cosa, que todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes hacen, lo hacen con un corazón lleno de maldad y de insensatez. Y que ustedes no saben cuál sea el día que Dios tiene determinado para llevarlos a cuentas delante de Él. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el día que llegue el día que llegue la muerte, hermano, yo no conozco al primero que la haya podido derrotar. Yo no conozco al primero que diga, la muerte llegó por ti, diga, ay no, mañana. No lo conozco. Por eso les digo, tengan mucho cuidado de sus obras, porque aquí está, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y ellos creen que esa vida de insensatez, toda esa vida,
que fue en disfrutes, que fue en placeres, que fue en deleites. Ay, eso fue lo mejor. ¿Sí? Después de que usted muera, se encontrará con la triste realidad de que su vida fue un desperdicio. Así que tengan mucho cuidado, muchachos, con lo que ustedes anhelan y desean. Ay, hermanos, todos los hombres nacidos de varón y de hembra que pisen esta tierra son nacidos en maldad. Y por eso es que usted y yo el día de mañana, precisamente, independientemente de que seamos justos o seamos injustos, independientemente de eso, hay una cosa que tenemos que saber, que a todos nos llegará la muerte. ¿Y por qué a todos nos llega la muerte, hermanos? Porque todos tenemos ese remanente de pecado. Si no lo tuviéramos, usted y yo seríamos eternos en esta tierra. Así que con esto vamos a conectar con nuestro segundo pensamiento, que es: la muerte es algo inevitable. La muerte es algo inevitable. Así que recuerden, tengamos mucho cuidado con las providencias misteriosas de Dios, porque esto no fue dejado, hermano, a nuestro propio entendimiento, a nuestro libre entendimiento. Entonces, al que jura y al que no jura le pasa lo mismo. Al que peca y al que no peca le pasa lo mismo. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Recuerden lo que leímos en el capítulo anterior, en el 8. ¿Qué pasa cuando a un hombre, qué pasa cuando lo que hace no se sentencia inmediatamente? ¿Recuerdan? ¿Qué pasa cuando usted hace algo y no se sentencia inmediatamente? Se sigue haciendo, ¿eh? Entonces cuando usted ve, venga, pero si al final el bueno y el malo van a morir, entonces más bien comamos y bebamos que mañana moriremos. No es la manera para los que debemos pensar. Entonces debemos pensar que las obras de todos los hombres, tanto justos como injustos, están en las manos de ¿quién? Dios. De Dios. Y Dios recompensará a cada uno conforme ¿qué? Haya hecho. Y tenemos que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque la muerte es inevitable. Mucho cuidado de la manera en la cual usted y yo, porque mire, de la manera que usted y yo comprendamos estas cosas, así usted y yo vamos a vivir. Y al final, solamente el día en que usted y yo moramos y nos encontramos con el Señor, nos daremos cuenta realmente de la realidad de las cosas. Porque así como hayamos comprendido, así mismo viviremos. Entonces miren, hermanos, la muerte es algo inevitable, y ese es el segundo pensamiento que tenemos acá. Mire, la ciencia crece, la tecnología crece, las riquezas crecen, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Por más ciencia, por más tecnología y por más riquezas que un hombre pueda tener sobre la faz de la tierra, no hay nadie que haya podido burlar o evadir la sentencia que dio a los hombres Dios por causa del pecado. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. No hay nadie que la haya podido evadir. No hay nadie que haya podido burlar la muerte. Hay gente que dice, hermano, y uno ve. Digamos, yo estoy aquí parado y hay videos donde muestran que un carro se salió de control y le pasó así, vean. Y lo tocó aquí. Dice, burle la muerte. No, querido compañero, no la burló. Ese día no era el día suyo. Porque si ese día hubiera sido el día suyo, así hubiera sido caminando, me muere. Así de sencilla es la cosa. Eso es inevitable. Por más fuerte, rico que usted sea, usted no podrá hacerle frente para acabarla, para desviarla a esta realidad que tienen los hombres. Miren, hermanos, hay muchas personas que creyeron poderse burlar de este mal, que es la muerte, porque realmente nosotros no podemos considerar la muerte de otra manera. Mire que Salomón dice, este mal hay entre todo lo que hace debajo del sol. O sea, el suceso de la muerte es un mal, hermanos. Y el suceso de la muerte, aunque para el cristiano pueda llegar a ser una ganancia, nunca podremos dejar de decir que la muerte nos significa que usted y yo fracasamos delante del Señor. Nunca nos puede olvidar eso. Miren, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que usted y yo, la gente no se dedica a pensar por qué vivo de esta manera, por qué le pasa esto a mi vida, pero tampoco la gente se dedica a pensar en la realidad de la muerte. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Usted y yo estamos en un mundo tan lleno de cosas,
Un mundo, hermano, que donde si usted mira, digamos, si usted mira la televisión, a usted le pueden sacar comerciales de 10 tipos de champús. Y yo digo, ¿qué es eso, hermano? O sea, este mundo es un mundo tan consumista, este mundo quiere mantenerle a usted la mente tan ocupada, llena de placeres, llena de mostrándole una cosa, mostrándole otra, con tal de que, hermanos queridos, de que su mente se distraiga del valor, de lo que hay, hermano, en aprender a meditar en estas cosas. Recuerden, hermanos, que Salomón ya nos enseñó que es mejor estar en la casa de ¿dónde? De luto que en la casa de diversión, ¿cierto? Hermano, eso es lo que este mundo ha hecho. Este mundo ha querido que usted y yo quitemos la mente, que desviemos la mente y el pensamiento de lo que todos deberíamos pensar. Y es que un día usted y yo vamos a morir. ¿Usted se ha dado cuenta, hermanos, que el día y la noche cada vez toman más velocidad? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Piense de hace 20, 30 años. Un día le duraba un mar. Un día le duraba uno todo el día. ¿Cómo lo ve? Hermano, antes usted hacía y hacía y hacía, pero usted se ha dado cuenta que después del tiempo, tanto el día como la noche van tomando fuerza. Es como si eso fuera una bolita de nieve que va cogiendo más y más y más fuerza y va más rápido, más rápido, hasta que acaba. Hermanos, quiero que tengamos en cuenta, muchachos, quiero que tengan en cuenta una cosa. El hecho de que ustedes estén jóvenes no quiere decir que ustedes vayan a tener una larga vida. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque parece ser que el pensamiento del mundo es, mi hijo, pero usted tiene toda la vida por delante. ¿Sí? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién le enseñó a usted? Eso es del diablo. Porque la vida de los hombres está en las manos de ¿quién? De Dios. Si usted es un muchacho que conoce al Señor, o por lo menos presta atención a las directrices del Señor, de pronto tendrá un poquito más de posibilidad de poder permanecer en esta tierra unos días más. Pero que usted diga, es que tengo toda la vida por delante, entonces yo llegaré al conocimiento de Dios cuando yo quiera. Tenga mucho cuidado, porque la muerte es algo de lo cual ninguno puede escapar, y un día usted y yo vamos a caer en sus manos. Por ejemplo, aquí tenemos a Paul, aquí tenemos a Marlon, aquí tenemos a Juan David, aquí tenemos a María José, aquí tenemos a Camilo, aquí tenemos a Cristian, aquí tenemos a Josué, aquí tenemos a Samuel, aquí tenemos a Angelita. Y yo les pregunto, ¿será que no hay ningún Juan David en una lápida del cementerio? Dígame si ese nombre no está. ¿Usted ha ido al cementerio y entonces los cementerios están llenos de viejos? ¿Usted ha ido a la parte de los niños? Y ahí hay nombres Salomé, y ahí hay nombres Cristian, y ahí hay nombres Camilos, y ahí hay nombres Marlon, y ahí hay nombres Paul. Mucho cuidado, jóvenes, porque la realidad de la muerte a todos nos va a llegar. Y usted y yo no tenemos asegurado vivir ni 70, ni 50, ni 60, ni 80 años. Usted y yo podemos vivir hasta el día de hoy y ya está. Y Dios es justo. Que tengamos cuenta, porque los días pasan mucho más rápido y rápido. ¿Y sabe para qué? Usted podrá disfrutar, usted querrá mañana más, usted querrá mañana más, usted querrá mañana más, pero si usted no presta atención y pone su mirada en el Señor, usted esos días lo está llevando más rápido y cada vez más rápido para llevarlos a la autodestrucción de sus almas, donde solamente se encontrarán con el crujir y el lloro y el crujir de dientes. Así que no es que usted llegue y espere el nuevo día para ver, mañana sí me voy a jugar fútbol, mañana sí voy a hacer esto, mañana me voy a hacer esto. No, piense, Señor, hoy es el día de la salvación. Ayúdame a buscarte a ti. Y si mañana me das la vida, que sea para buscarte a ti, Señor, y encontrar la salvación. Porque si no, Dios, cada día que pase, pasará más rápido y me llevarás a la destrucción de mi alma. Y con lo único que me encontraré es contigo. Y el día de mañana lloraré y crujiré los dientes por toda la eternidad. Así que, hermanos y muchachos, hay un don de Dios que cubre todo mal y que reviste y bendice de todo bien, y ese es Cristo Jesús. No lo desprecien, no lo desprecien.
Así que, mis amados, todos un día nos encontraremos con esta realidad. Pero las cosas serán muy distintas para los hombres. Aunque usted en esta tierra haya sufrido como Lázaro, mire que las cosas en el día de la muerte, en el día de la eternidad, cambiaron. El rol cambió totalmente. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y de todos los hombres morirán. Eso es una realidad. Todos los hombres morirán. Todos nos encontraremos con la misma realidad. Pero las obras que hagamos en esta tierra, que hagamos en esta tierra, sí determinarán a dónde usted y yo vamos a estar. Los impíos, ¿dónde serán llevados? 14. Versículo 13. Todos los hombres morirán, pero las obras que hagamos sí determinarán dónde estaremos. Versículo 13, ¿qué dice? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, ¿qué? Los muertos que mueren, ¿quién? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ah, qué bendición. ¿Ven? Las obras de los justos están en qué? En las manos del Señor. Pero vayamos un poquito más adelante. Y vamos a ir a Apocalipsis, ya le voy a decir cuál es. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama, ¿y qué? Y hace mentira. Así que las obras que usted y yo hagamos sí determinarán dónde es que usted y yo vamos a estar toda la eternidad. Así que aunque la muerte es una realidad inevitable para todos los hombres, hermanos, hay unos que serán bienaventurados y hay otros que serán ¿qué? Malditos por toda la eternidad. Bienaventurados eternamente y malditos eternamente. Entonces piensen, jóvenes, una vez más, que lo que nosotros les enseñamos y el querer llevarlos a los pies del Señor es por un bienestar de ustedes eterno, no momentáneo, como el que el mundo tal vez les quiera ofrecer aquí, un placer momentáneo y efímero. Así que, mis amados, solo el maravilloso Evangelio tiene el poder, la misericordia y la gracia para absolver y libertar a un pecador de tan desesperada ruina. Solo el Evangelio. Solo el Evangelio puede llevar a la luz, a la libertad y a la salvación. Por eso es que ustedes deben buscar con todo su corazón al bendito Redentor que trae el remedio soberano para la muerte de los hombres. Para la muerte de los hombres. Y usted y yo tenemos que mirar si realmente nosotros estamos en ese bendito Redentor para que usted y yo, a pesar de que nos encontremos con la muerte, no le temamos a la muerte. Miren, la muerte, la realidad de la muerte es una cosa tan tremenda. O sea, el hombre tiene tanta aversión a pensar en la muerte que la Escritura nos dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete, ¿cierto? ¿Y por qué el Señor dice que es mejor estar en la casa de luto? ¿Por qué? Porque usted podrá darse cuenta y allí usted recordará que todos vamos a llegar al mismo lugar. Mire, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Antes de yo venirme para acá, allá en Armenia, me llamó una persona con la cual compartí anteriormente, ¿cierto? Y me comentaron
que el papá de él había muerto y que, pues como hace tanto tiempo después de que yo conocí al Señor, no volví a tener ningún tipo de compartir con ellos, entonces él pidió que por favor yo estuviera allá porque él quería pues como compartirme esto, porque tuvimos una buena relación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo llegué, me encontré con algunas personas, ¿y qué es lo que pasa? Que llevaron a un muchacho, o sea, llevaron a un cantante, ¿cierto? Y organizaron todo, y efectivamente este hombre empezó a cantar. Y empezó a cantar música normal, canciones que le gustaban al papá de mi amigo, a la familia con la cual compartían, y empezaron a cantar y todas estas cosas. Y mientras yo estaba ahí, yo compartía con algunas personas que estaban ahí, que yo conocía. Yo le decía a esa persona que yo no criticaba el hecho de que cantaran. Pues no voy a criticar eso, ¿cierto? Sino que lo que yo le decía a él era que el Señor había determinado que la casa de luto tenía un fin. ¿Cuál fin? De que usted y yo pudiésemos pensar y considerar que a todos nos va a llegar esa hora. ¿Y qué estamos haciendo ahora para enfrentarnos con ella? Eso es lo que el Señor había hecho, pero ¿qué es lo que pasaba? Que ahora la casa de luto se está convirtiendo también ¿en qué? En casa de diversión. Porque el hombre de una u otra forma quiere desviar y quiere disipar la realidad de esta verdad en su vida. Él no quiere que nunca le llegue la muerte. Nunca quiere que le llegue la muerte, pero tendrá que encontrarse con ella. Por más que usted y yo evitemos pensar en la muerte, nos va a llegar. Ese día es un día en el cual no podemos sacar excusas, hermanos. ¿Recuerdan que Salomón anteriormente había alabado a los muertos? En capítulos pasados vimos que Salomón dijo, uy, es mejor los que mueren que los que viven, ¿recuerdan? Por las cosas que pasan en esta tierra. Bueno, ahora Salomón nos viene a mostrar la ventaja de la vida sobre la muerte. Y en esto quiero una vez más hablar a los muchachos y hablar a todos los que estamos aquí. Hay ventaja. Es difícil, claro, uno entiende ver a las personas que viven en esta tierra y que viven bajo un corazón lleno de maldad. Pero yo quiero que ustedes sepan una cosa, muchachos, jóvenes, quiero que tengan en cuenta una cosa, que mientras haya vida y mientras Dios la sostenga, estamos viviendo en una tierra de esperanza. Aunque usted hoy esté muerto en vida, hay una tierra de esperanza. Miren, vivimos en la tierra de Dios, y si esta es la tierra de Dios, usted y yo tenemos que saber una cosa: vivimos en una tierra de esperanza. Aunque usted vea lo que ve, aunque usted vea la maldad que ve, aunque usted vea que la maldad crece, aunque usted vea todas las cosas que le hacen alrededor, vivimos en una tierra de esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque este es el único lugar donde se tiene la posibilidad de escapar del oscuro y desesperado hogar de los muertos impenitentes, hermanos. Este es el único lugar, muchachos, quiero que lo sepan, es el único lugar, la tierra, esta tierra es el único lugar de donde usted va a poder tener la posibilidad de escapar del infierno eterno. No hay otro lugar. Si usted cree que el día de mañana va a tener oportunidad, pues olvídese, porque después de que usted cierre los ojos, usted ya no tendrá oportunidad. La única oportunidad se encuentra en esta tierra. Por eso cuando el Evangelio le es predicado, y cuando el Evangelio es predicado en esta tierra, debería ser considerado como una bendición indescriptible. Que ustedes puedan escuchar el Evangelio, que a ustedes se les anuncie el Evangelio, usted debería ser: Señor, cuánto bien me quieres hacer, cuán bendecido soy de que pueda escuchar este bendito mensaje de salvación, porque es en el único lugar donde podré tener la oportunidad de librarme de la condenación eterna y del infierno. No hay otro lugar, es en esta tierra. Y por eso es que Salomón cita el proverbio, porque mejor es perro vivo que ¿qué? Que león muerto. Ahora, ¿por qué Salomón pone este versículo? ¿Por qué pone este proverbio? Bueno, ustedes saben que para el hebreo, que para el judío, el perro era un animal considerado como malo. O sea, para el judío el perro era lo más malo de la creación. Era lo peor de la creación. No es como hoy. La gente tiene perros por doquier. No. Para el judío el perro era lo peor.
¿Y para el judío el león qué era? Ah, bueno, lo mejor, la más noble de las criaturas y de las bestias. Por eso Salomón dice con todo y con el desprecio que pueda llegar a tener este animal como el perro. Es mejor ser un perro que tiene esperanza en la tierra de la esperanza, que ser un león muy distinguido, aunque sea el rey de la selva, muerto y en el infierno. Eso es lo que Salomón está diciendo. O sea, es tan maravilloso, maravilloso todavía poder respirar en esta tierra, poder ver en esta tierra, porque es la tierra de la esperanza, que el Señor nos dé un día de vida, solamente con una razón de que usted y yo vayamos y lo busquemos a Él. No hay razón para que el Señor no dé más vida a nosotros. Yo quiero que lo sepamos. Quiero que lo sepan, muchachos. Ustedes no viven, porque es que Dios, ay, tan bonito que es Cristo, lo va a dar vivir otro día más. Usted vive, papi, solamente por una cosa, porque Dios le está dando la oportunidad de que usted lo busque a Él. De resto, usted no tiene ninguna otra razón para vivir. Quiero que lo sepan. Ustedes no viven acá un día más en esta tierra, porque ustedes sean muy bonitos y muy hermosos. Ustedes viven un día más en esta tierra, porque Dios les está dando la oportunidad en la tierra de la esperanza que lo conozcan a Él. Así que tengan mucho cuidado de querer ser leones distinguidos, porque el león un día se encontrará en el infierno. Así que considérese más bien como lo que es, un vil pecador que necesita encontrarse con el Señor, y que si le dan vida, es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Así que las misericordias de Dios para con esta tierra son muchas. Hay esperanzas, porque Dios es quien gobierna. Aún la muerte es un instrumento de Dios para que el hombre tenga el tiempo y la oportunidad de prepararse adecuadamente para cuando sea su oportunidad y sea el momento en que usted tenga que encontrarse y tenga que partir de este mundo. Así que, mis amados, el llamado de Salomón aquí es a vivir en esta vida, y que vivir en esta tierra, hermanos, es algo serio. O sea, vivir en esta tierra no es simplemente vivir de paso. Vivir, que usted y yo tengamos vida, es una responsabilidad muy grande. Que usted y yo se nos dé hoy el poder abrir nuestros ojos, el poder respirar, es una responsabilidad muy grande. Porque todos nosotros, es tan grande la responsabilidad que tenemos de vivir, que todos nosotros un día tendremos que dar cuenta de que delante de quién, delante de Dios. Así que mucho cuidado con aquellos que viven como si no hubiera Dios, como si no hubiera cielo o como si no hubiera infierno, porque las implicaciones son serias, son eternas y no hay vuelta atrás. Y como les digo, el único lugar donde eso puede cambiar es en esta tierra. No hay más lugares, es en esta tierra en la cual hay esperanza, porque Cristo aún sigue siendo anunciado a los hombres para que vengan al arrepentimiento. Valoremos la vida de la manera que Dios nos dice, porque ya los muertos nada saben. Por eso yo quiero que tengan en cuenta una cosa: cuando alguien se muere, deje de darle culto a los muertos, porque el muerto ya nada sabe. El muerto ni sabe, ni oye, ni entiende, ni ve, ni nada, ni le duele, ni no le duele. El muerto ya no sabe nada. Eso es lo que nos dice la Escritura. A él ya no se les tiene en cuenta su trabajo. Él ya no recibe más paga de lo que hayan hecho en esta tierra, y sus memorias pronto serán olvidadas. Aquí es cuando usted y yo debemos pensar una cosa: después de que usted se muera, hoy digo, no hay oportunidad de nada. Y aquí es donde usted y yo debemos pensar en qué hemos gastado y en qué hemos de gastar nuestros años, porque en un segundo nos llegará la muerte, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, y nada nos vamos a llevar, y el mundo va a seguir. Así que, hermanos, un día, cuando usted y yo muramos, los afanes, los placeres, las envidias, todas las cosas se van a acabar. Concluyo con esto, y que es el título de la enseñanza: vive, disfruta y goza la vida. Ahora yo quiero que usted entienda por qué fue que le di ese título. Después de haber visto lo que hemos visto, entonces usted ya podrá entender para qué va a vivir, para qué va a disfrutar y para qué va a gozar esta vida. Hermano, mire, nuestra vida es como un soplo, es como una neblina que en un momento está y al otro no. Y la pregunta es:
¿Cómo debemos entonces responder ante la realidad a la cual todos nos tenemos que enfrentar y no podemos cambiar? Por eso les decía, a la luz de lo que leímos en la otra versión, un comentario dice lo siguiente. Un comentarista dice: desde fuera de su premisa de debajo del sol, que es lo que dice Salomón, ¿cierto? Todo lo que él está enseñando debajo del sol, es en esta tierra. Vemos un toque de humor en el análisis del predicador. Miren lo que dice este varón. Yo no sé de dónde puede sacar este varón esto. La vida al final no tiene sentido. Y nuestra muerte en común y destino prueban esto. Así que olvídate de todo lo que he dicho y ten un buen tiempo. Que eso es lo que está enseñando Salomón. ¿Ah? O sea, hermanos, él dice que es una pequeña esperanza dada a los hombres y a las mujeres desesperados. Pero es lo mejor que él puede hacer. O sea, que lo que él está diciendo es, no importa. Lo que Salomón está dando aquí a la gente es una pequeña esperanza de que no importa cómo viva, al final todos van a morir. Entonces, ¿sabe qué? Disfruten esta tierra, haga vida en esta tierra, deshonra al Señor, peque, haga lo que sea, porque al final todos vamos a morir. Entonces, no hay ningún, que eso es un humor del predicador, para darle esperanza a la pobre gente desesperada. Hermano, eso es una mentira del diablo. Yo no sé de dónde saca eso. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que crea eso. Hermanos, la Escritura nos está llamando a que comamos y vivamos, que mañana vamos a vivir, para vivir, gozar y disfrutar la vida. Se halla, hermano, en que nuestras obras son agradables delante de Dios, no las obras de todos los hombres. Aquí ya está hablando de los justos. Mire que el versículo 1 habla de ¿qué? De los justos y los sabios, hermanos. Solo las obras de los justos y los sabios son agradables delante del Señor. No hay más nada. Desde un plato de comida, de una cucharada que usted se lleva a la boca, hermanos, hasta el momento en que usted se acuesta todos los días, hermanos, sus obras han de ser agradables delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está en Cristo. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros, hermanos? Que sabe qué es lo que pasa, que esta palabra, cuando usted puede llegar a decir, no, pero es que todas tus obras ya son agradables a Dios. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra agradable? Esta palabra agradable es la palabra raza o raza. ¿Y sabe qué significa? Todas tus obras, todas, o sea, la deuda ha sido ya satisfecha. La deuda que usted ya tenía ha sido satisfecha delante de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Así que por eso es que las obras de los justos son agradables delante de Dios, porque la deuda ya fue paga. Y por eso no, entonces el hombre tiene una esperanza viva. La persona que ha creído en Cristo ya no tiene razón para quejarse como lo hacen todos los que están a su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque ahora tiene el favor y consuelo divinos. ¿Qué es lo que dice? Que usted y yo, aún en nuestra indignidad, podemos ser aceptos delante de Dios por medio de Jesucristo. Hermano, ¿qué nos está diciendo este varón? Que nosotros vivamos, disfrutemos y gocemos, porque ahora tenemos amistad con el Creador por la sangre del sacrificio que nos consagró ese camino. Hermano, el pecador redimido puede vivir, disfrutar y gozar en esta tierra porque tiene la aceptación de Dios en Cristo Jesús. Esto no es que coma su pan y beba su vino con alegre corazón, goce de la mujer que ama y todo lo que pueda hacer, hágalo. Hermano, lo que nos está diciendo aquí el Señor es: Señor, si ahora estoy para ti, si ahora he hallado sentido a la vida, si ahora sé para qué he de vivir, entonces, Señor, ¿qué he de hacer? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué bien puedo hacer? ¿Qué espera mi Señor de mí hoy? Señor, dime lo que tengo que hacer y entonces lo haré, porque me has dado las fuerzas para hacer, y toda oportunidad que tenga lo haré para darte gloria y alabanza a ti, oh mi buen Señor. Por eso dice: disfruta de la vida con la mujer que amas, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Ve que no es de vivir, disfrutar como usted quiera? Sino de vivir una vida en santidad, de gozar de vivir una vida en santidad, de disfrutar una vida en santidad, de disfrutar crecer en el Señor, de disfrutar vivir en justicia. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer.
Goza de la mujer de tu juventud. Hermanos, ahí está. Salomón, después de haber tenido 1000 mujeres, ¿sabe qué dice? Goza con la mujer que amas. De 1000, al final dijo, la única que vale, la primera que tú. Eso es. Disfruta con ella. Imagínate, después de haber tenido 1000 mujeres, dice, disfruta con la mujer que amas. O sea, ¿de qué le sirvió a otros 999? De dolores y dolores y dolores. Y esa es la conclusión del varón. Ahí está, hermanos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Hermanos amados, Cristo amó a su esposa. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Y la amó. Y usted y yo tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra parte en esta vida. Vivir para el Señor. Vivir amando a nuestra esposa. Juntarnos con ella, vivir para el Señor. Ustedes son ayudas idóneas para crecer en el camino del Señor, para hacer todo lo que el Señor nos ha demandado hacer. Sin ustedes no podríamos llevar a cabo ese trabajo. Por lo tanto, esto es lo que el Señor nos llama, mis amados hermanos. Vivir, gozar y disfrutar esta vida está condicionado a lo que es la vida en Cristo. Hermanos, es que usted y yo podamos disfrutar de las cosas dulces que el Señor nos da. Hermanos, que usted y yo podamos sustentar a nuestras casas, que usted y yo podamos disfrutar del pan que Dios nos da, que usted y yo podamos disfrutar de la salud que Dios nos da. Claro que sí, hermanos, podremos tal vez tener tiempos de diversión y tal vez haya tiempos de ocio, pero esto nos está llamando. Así cuando usted y yo tenemos sentido en nuestra vida, usted y yo decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque solo de esa manera yo podré vivir gozoso y podré vivir con sentido en esta tierra. Hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué le puse este título a esta enseñanza? Miren, porque parece, y yo digo esto con tristeza, porque parece que la santidad, hoy en medio del cristianismo, de lo que se conoce como cristianismo, hermanos, parece que la palabra santidad le cerró las puertas a vivir. Parece que la santidad le cerró las puertas a disfrutar. Parece que la santidad le cerró las puertas precisamente a disfrutar, a gozarse. Hermanos, ¿qué pensamiento más perverso se tiene el día de hoy? Eso es un pensamiento blasfemo. Y como le digo, lo digo con tristeza. Porque para muchos hoy el cristianismo es una pesada carga con la cual viven todos los días. Creen que no se pueden reír, creen que no pueden mostrar aprecio, ahora entonces parece que el cristianismo debe de ser vivir con cara larga y amargada, de vivir con vidas austeras como la de los hipócritas. Y entonces no disfrutan nada y creen que eso es santidad. Y conozco casos, los conozco patentes, hermano. Casos que no están muy lejos de lo que nosotros conocemos. Así que qué difícil es el día de hoy encontrar un cristiano alegre. Qué difícil. Pero no es lo que muestra la Escritura. O sea que si usted y yo vivimos un cristianismo amargado, usted y yo tenemos que decir, Señor, a ver lo que está pasando. Porque es que el cristianismo es alegre, Señor. Goza. Como en todo tiempo con tus vestidos blancos. Goza con la mujer que amas todos los días de tu vida. Y todo lo que te viniere a la mano hacer, hazlo mientras tengas fuerzas. Qué triste entonces, hermano, es ver hoy que en lugar de tener caras alegres de servir al Señor, vamos a evangelizar. Vamos a reunirnos todos a un asado. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza. Que cuando a uno le digan, vamos a ir a buscar almas para el Señor, vamos, Señor, te vamos a servir, gozo hay en mi vida. Pero no es lo que pasa. No es lo que pasa. Cuando se pide hacer algo por el Señor, hermano, hay caras amargadas y largas. Pero camino vamos a pasear, camino vamos allí, vamos a comprar, vamos a hacer. Para que les arregle la vida. Hermano, la Biblia está en desacuerdo con este tipo de personas que dicen ser cristianas. Porque el cristiano pesimista no es aquel que tiene mucha religión,
Si hay un cristiano de cara larga, es tal vez porque no tiene ninguna religión en su corazón. Quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan. Dios, ¿sabe qué hace? Dios dio vida para vivir. ¿Eso es lo que la Escritura enseña o no? Dios dio vida ¿para qué? Para vivir. Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Usted creyó que usted vivía? Quitémonos ese pensamiento, hermanos. Usted y yo creíamos que vivíamos cuando vivíamos para el vientre, en la lujuria, en las pasiones desordenadas y vergonzosas. ¿Eso es lo que usted creía vida? Hermano, ¿sabe qué dice el Señor? Esas son obras de muertos. Esas son las obras de los muertos. Vivir en risa, vivir en placer, vivir en disfrute, vivir gozando, vivir comprando, vivir paseando. Esa es la vida de los muertos. La vida que Dios da es para vivirla y gozándonos en hacer el bien y en vivir en justicia, que es lo que el Señor nos da. Así que si ya gastamos nuestro tiempo en las obras de los muertos, vivamos en las obras de los vivos mientras nos llegue la hora de partir. Yo quiero que sepa una cosa: debajo del sol se puede satisfacer el alma, no solamente la carne. La santidad nunca será contraria al gozo legítimo que viene de la mano de Dios. Vivir esta vida cristiana ataviados con vestiduras blancas da alabanza a nuestro Señor en todo tiempo. No importa las circunstancias o tiempos particulares. Hermano, vivir en santidad es un deber y privilegio que tenemos ahora en Cristo. Así que, mis amados hermanos, hay gloria y dignidad, hermanos, en darle honra al Señor, viviendo en justicia, viviendo en santidad. Hermanos, ahora el Señor nos ha dado a nosotros talentos, nos ha dado todas las cosas, y la pregunta es, ¿cómo los estamos usando, hermanos? Porque el tiempo es corto. Hagamos tesoros en los cielos, hermanos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones ni minan ni hurtan. Trabajemos con gozo a partir de esta salvación que el Señor Jesucristo nos dio. Y entonces, hermanos, cuando usted y yo cerremos los ojos en esta tierra, lo primero que veremos cuando abramos nuestros ojos es un rayo de luz resplandeciente, como nunca antes lo hemos visto, y le veremos tal cual Él es, cara a cara, hermanos. Así que vivamos la vida, y ya entienden qué es vivir la vida. Vivamos la vida antes que se apague, porque esta vida, y como la vivamos, es lo único que manifestará dónde realmente quiere usted estar toda la eternidad. Vive, disfruta y goza, no para tu carne, sino para tu alma. Honrando al Señor.